vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en el libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo 12. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y creyó a Jehová, y contóselo por justicia. Y díjole: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo por heredad? Y le dijo: Apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves sobre los cuerpos muertos, y ojeábalas Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el pavor de una gran obscuridad cayó sobre él. Este, como tantos otros pasajes en la palabra de Dios, pudiera parecer misterioso. En realidad se trata de uno más de los varios relatos que contiene la Escritura sobre la manera como Abraham caminó con Dios. Con la fe de un niño, pudiera decirse. Leímos el primer versículo donde Dios inicia el diálogo con él en este caso. Y lo que le dice, no solamente porque lo oye, pero además porque lo ve. Y habría que recordar que es preciso aprender a oír antes de poder ver. A veces queremos ver antes de escuchar, pero no entendemos ni lo que vemos ni después lo que oímos. Es necesario aprender a escuchar primero y después de escuchar abrir los ojos para poder ver. En este caso, dice la palabra de Dios, que fue palabra de Jehová a Abraham, y en visión también le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Es decir, empezó diciéndole: no tengas miedo. Después de esto le hizo una promesa, y juntamente con la promesa de heredar la tierra, veremos si hay tiempo para mencionar esto un poco más abajo en el capítulo, le pidió también que hiciera un cierto tipo de sacrificios, que no vamos a mencionar tampoco esta ocasión por falta de tiempo, pero que trataremos de hacer algún otro día, Dios mediante. El hecho es que Abraham tomó todas estas cosas que Dios les dijo, las preparó en la forma en que Dios le hizo entender, y después de esto dice que descendían las aves sobre los cuerpos muertos, y Abraham se dedicaba a espantarlas para que no cogieran su sacrificio. Me detengo un momento aquí para recordar, sobre todo aquellos que tienen el hábito del estudio en la Escritura, y aun cuando no lo tuviera, simplemente la experiencia de la vida de tanta gente. Tantos de nosotros venimos a Dios un momento determinado en nuestra vida para decirle: toma esto, tómame a mí, quiero caminar contigo, quiero conocerte mejor. O cuando de alguna manera entendemos que el camino que llevamos no es exactamente lo que Dios quiere,
y al entenderlo estamos dispuestos a dejar esto o a dejar aquello, porque Él es supremo en nuestro deseo, en nuestro anhelo, en nuestro corazón. El hecho en este caso es que Abraham se había enamorado de la voz de Dios la primera vez que Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y a partir de entonces siguió a Dios. En esta ocasión, cuando presentó su sacrificio ante el Señor, se encuentra con una cosa que no siempre se ve en la palabra de Dios. Casi siempre encontramos a Dios recibiendo el sacrificio casi de inmediato. Pongamos un par de ejemplos. Cuando Gedeón trajo su sacrificio al Señor, el Señor tocó con la vara el sacrificio y de inmediato cayó fuego que lo consumió. Cuando el padre de Sansón trajo su sacrificio, el ángel de Jehová que estaba ahí hizo salir fuego de la peña que consumió el sacrificio de inmediato. Cuando el pueblo levantó el templo que Dios les dijo que hicieran, el tabernáculo, e hicieron el sacrificio, cayó fuego del cielo y lo consumió. Cuando Abel presentó su sacrificio, Dios también lo aceptó prácticamente de inmediato mediante el fuego. Pero en esta ocasión encontramos a Abraham obedeciendo a Dios en todo lo que podía entender, amándolo, queriendo conocerlo mejor y presentando el sacrificio tal como Dios le dijo que lo hiciera. Y no hay fuego, no desciende nada. No solamente eso, está esperando a Abraham a que Dios acepte un sacrificio que le trae de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. Y sin embargo no sucede nada. Vienen los pájaros de rapiña que olieron la sangre y Abraham tuvo que espantarlos para que no comieran lo que estaba ofreciendo. Ahora bien, ¿cuántas ocasiones cuando hemos traído a Dios algo que nos está costando dar, algo que nos da trabajo entregarle, encontramos no solo que no sentimos que sea acepto, no sentimos ayuda, no sentimos apoyo, sino que parece incrementarse el problema? Empezamos a sentir ataques de diferentes tipos. Empezamos a sentir el acoso de ideas, acusaciones, situaciones difíciles. Y si no queremos que nuestro sacrificio se pierda, arrebatado por las aves de rapiña, tenemos que hacer como Abraham, la misma cosa, y hacer lo posible por evitar que se lleven aquello que ya hemos dado. No solamente sucede esto. Más abajo dice que a la caída del sol, ¿cuánto tiempo tuvo Abraham que esperar? Llegó la puesta del sol y no solamente estaban las aves de rapiña por ahí, pero sobrecogió el sueño a Abraham, y no solo sueño, sino que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Bueno, sueño además de aves de rapiña, además de la posible pérdida de su sacrificio, y no solo eso, sino una grande oscuridad que le produjo más que miedo, pavor. ¿Se ha encontrado alguna vez en esa situación? Hemos mencionado en otras ocasiones que Dios utiliza la noche para crear. Desde el principio del Génesis, fue la tarde y la mañana un día. Y durante este tiempo que va de la tarde a la mañana, la creación de Dios haciendo las diferentes cosas que la Escritura dice que Dios ha hecho. La noche que se menciona en otros lugares de la Biblia, durante las cuales Dios hace milagros. Por ejemplo, pensamos en Pablo y Silas, Pablo el apóstol, Silas su acompañante, encerrados en la más profunda de las prisiones, un calabozo difícil, frío, húmedo, cogidas las manos y los pies en un cepo, dobladas las espaldas que ya estaban maltratadas porque los habían herido con latigazos. Y a la medianoche
la hora de mayor obscuridad, en las 24 horas que Dios nos da cada día, cantaban himnos a Dios. A la medianoche, doloridos, apresados, maltratados, con una posición extremadamente dolorosa. Pero era durante la noche cuando este canto de la noche, este canto de la medianoche se elevaba y llenó la prisión y llenó la cárcel. Y llegó incluso a oídos de Dios de tal manera que dice la Escritura, la cárcel tembló. Se soltaron las prisiones, se abrieron las puertas. Y el carcelero mismo junto con su familia encontró a Dios cuando vio el tremendo poder que se desató, porque durante la noche alguien fue capaz de resistir la oscuridad, de resistir las voces del dolor, de resistir las voces del desaliento, de resistir las voces de la autolástima y levantar un canto de victoria firme, fuerte, lleno de esperanza y lleno de gratitud en medio de lo que hubiera sido. Y se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas de aquella prisión. Muchas veces encontramos a Dios trabajando así en las noches de nuestra vida. Y no es porque Él quiera hacernos sentir el miedo que trae la noche, sino porque quiere enseñarnos a vencer los temores y quiere enseñarnos a dominar también todas las cosas que llegan durante la noche. La noche, después de todo, no es otra cosa sino el tiempo de Dios para crear en nosotros nuevos niveles de fe, de fuerza, de esperanza, de paz, de victoria. Victoria sobre tantas cosas que nos da trabajo ver y entender, excepto cuando aprendemos a cantar en la noche. ¿Qué sucede cuando el enojo subconsciente nos ataca de tal manera que nos sentimos tan profundamente cansados de luchar, de batallar, de hacer lo que quisiéramos o debiéramos hacer? Y empezamos a sentir este letargo, este profundo sueño, necesidad de dormir. Dormimos cuando necesitamos descansar, pero hay muchas maneras de dormir. No solamente cuando físicamente cerramos los ojos y nos tendemos en la cama o en algún lugar, sino cuando decidimos dormir porque decidimos dejar de prestar atención a algo, dejar de luchar por algo, dejar de ver algo o a alguien. Tal vez alguien que nos ha hecho doler el tiempo suficiente o lo suficientemente profundo como para ya no querer oír, ni ver, ni sentir. Y dejamos que este sueño profundo nos tiente o incluso se apodere de nosotros. No solo, pero el pavor de una grande oscuridad. Y sin embargo Dios estaba en todo esto. El pavor de una grande oscuridad. No veo nada. Ni siquiera lo suficiente para seguir espantando a los animales que quieren comer mi sacrificio. No veo nada. Ni siquiera lo suficiente para evitar que a mí personalmente me hagan daño. No veo nada. Ni siquiera lo suficiente como para saber hacia dónde voy o qué camino tomo en caso de necesitar hacerlo. Ni siquiera la posibilidad de huir. Queremos huir muchas veces, como decía hace un momentito quien cantaba, pero a veces no hay manera de huir, no se puede. ¿De qué se trata entonces? Simplemente, desde arriba pudimos leer que creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Qué fue lo que creyó? Lo que Dios le dijo desde el principio: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. No temas, Abraham, yo soy quien te defiende. Yo soy tu escudo, yo estoy contigo, yo te guardo, yo te ayudo. Puede venir la noche, puede venir la tiniebla, pueden venir aquellos que tratan de destruir lo que tú estás tratando de dar, de hacer, de vivir. Vendrán, y vendrá la noche cuando no puedes ni ver, ni sentir. Pero no temas, yo soy tu escudo. Como quiera que sea, después de todo aquel tiempo
puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando una antorcha que pasó por entre los animales, y entonces Jehová hizo un pacto en el versículo 18 con Abraham diciendo: no te preocupes, toda esta tierra es tu herencia para ti y para tus descendientes. Pero luego menciona a los primeros enemigos a los cuales él dice que va a vencer. Querría mencionar algunos de ellos. Los primeros en el versículo 19, tiene los cineos, los ceneseos, los sedmoneos. Todas estas naciones, le dijo, voy a vencerlas por ti. Los cineos son una palabra interesante que significa precisamente lastimero o autolástima. Muchas veces hemos mencionado el peligro de esta cosa que se llama así, autolástima. Pobre de mí. Dios me hace salir de mi tierra y de mi parentela. Me hace caminar sin saber exactamente a dónde voy. Me pide un sacrificio que traigo con gusto. Y sin embargo, no desciende el fuego. No me siento aceptado. No veo qué está pasando. Tengo miedo. Estoy cansado. No sé qué más hacer. No sé por dónde batallar. Y la tentación de decir: pobre de mí. No me hacen caso, no me quieren. Pero Dios le había dado la victoria y la promesa de la victoria. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. No te tengas lástima. Solo confía en Dios y sigue adelante. Después menciona a los ceneseos. Este es una criatura cuyo nombre significa buscar las faltas de otros, buscar los errores de otros. Y es la primera cosa que hacemos para justificarnos a nosotros mismos. Tú tienes la culpa. Es por causa tuya que yo sufro. Tú tienes la culpa de lo que nos pasa o me pasa a mí. Tú tienes la culpa porque no haces lo suficiente, porque no eres como debieras, porque no tomas tus responsabilidades o porque las tomas demasiado en serio. Tú tienes la culpa. No te fijas, no ves. Y como dijo el Señor Jesús años más tarde, ¿por qué no piensas en la viga que está en tu ojo antes de observar la mota que está en el ojo de tu hermano? Saca la viga de tu ojo y después podrás ver la mota en el ojo de tu hermano. ¿Por qué no te fijas? Después menciona a los sedmoneos. Estos son una gente muy interesante. Significa proyectar nuestras propias ideas. Muchas veces encontramos placer fuera de la voluntad de Dios. Y esto no ayuda a nadie. Es preciso examinarnos a nosotros mismos para ver, ¿no será que el miedo que tengo es simplemente miedo de ver que mis propias ideas son desplazadas y lo que yo quiero es hacer notar que yo tengo la razón? Tengo el hábito de corregir todo el tiempo, de hacer notar todo el tiempo a cualquiera junto a mí que no alcanza a hacer lo que debiera hacer, sus equivocaciones y sus fallas. Y luego nos sentimos sorprendidos porque nos cansamos, porque nos da sueño. Cuando estas cosas nos ataquen, cuando vengan estas cosas a tratar de destruir lo que queremos que Dios haga en nuestra vida, valdrá la pena recordar lo que Dios le dijo a Abraham desde el principio. No temas, no tengas miedo. No tengas miedo del ridículo. No tengas miedo del fracaso. No te canses. Sigue adelante. Cógete de la mano de Dios o siéntate a sus pies y deja que de sus manos limpias y buenas tenga el consuelo y la salud que necesitas. Deja que te toquen sus manos. Deja que su aliento repose sobre ti. Escucha su voz. No te dejaré ni te desampararé. No temas.
no desmayes. El camino ha sido largo, difícil, a veces triste, muchas veces oscuro. Pero no temas, yo soy tu escudo y además tu galardón sobremanera grande. Tarde o temprano, la fuerza de mi naturaleza brillará dentro de ti.